Bueno, mis amados, con la ayuda de nuestro Señor, hoy le he puesto el mensaje, vamos a hablar de las riquezas de su gloria. Es un poquito largo el encabezado del sermón. Yo le puse las riquezas de su gloria mejor que las riquezas del mundo. Y quiero pedirles que nos acompañen en sus Biblias, si son tan amables, a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Aunque realmente vamos a hacer énfasis hasta el 19. Pero Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Generalmente, no estoy diciendo que sea así todas las veces, pero sí me atrevo a decir que generalmente muchos de los errores que comete la iglesia del Señor, los creyentes hoy en día, es por sobre todas las cosas cuando hay algún tipo de necesidad, algún tipo de prueba, es pedir que supla esa necesidad, que quite esa prueba, que seamos bendecidos con cosas externas que estamos genuinamente necesitando. Pero olvidamos muchas veces en esas oraciones pedir por la cosa más importante que necesitamos, que es nuestro fortalecimiento. Aquí se está presentando una situación ahora en que, por alguna razón, la iglesia a la cual Pablo le está dirigiendo esta carta, está pasando algún tipo de tribulación, como dice el versículo anterior, el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis. O sea, le está diciendo Pablo a la iglesia, no desmayéis a causa de ¿qué? De mis tribulaciones. Pablo estaba en tribulaciones, Pablo estaba preso. Al parecer la iglesia se sentía afligida y porque Pablo estaba encarcelado. Pablo desde la cárcel le escribe esta carta a la iglesia. Y junto al Padre Nuestro, que es realmente la oración por excelencia, esta es una oración sumamente importante que nosotros como creyentes debemos de tener en cuenta.
sobre todo en tiempos como estos. Fíjense que hemos venido tratando los temas, el sermón, los mensajes, por los tiempos que estamos viviendo. O sea, ¿qué oración debe orar el creyente? ¿Por qué debemos confiar en Dios y no en nosotros mismos al orar? ¿Qué debemos pedir? Realmente, si somos honestos con nosotros mismos, ¿qué es lo que le debemos pedir al Señor? Y esta carta es una de las 4 cartas que Pablo escribe estando preso. Las otras fueron Filipenses, Filemón y Colosenses. Prácticamente en los últimos 3 a 5 años de la vida de Pablo, por allá, por el 61 a.C., Pablo escribió estas cartas estando preso, incluyendo la de Efesios. El apóstol está terminando este capítulo 3 con una oración. Lo está terminando con una oración. Estamos viendo realmente aquí cuál era el sentir de Pablo por los hermanos de él en Éfeso. Aquí nosotros estamos viendo el corazón de Pablo abierto, expresándole todo su amor y todo lo que él sentía por estos hermanos, aún él estando en la condición precaria que él estaba y difícil. Una situación muy difícil, no cabe la menor duda de que podemos ver este sentimiento de Pablo en su oración y podemos sentir el corazón de este hombre que realmente que lo cambió todo por Cristo, por el amor del Señor. Pablo lo cambió todo. Si hay un ejemplo que nosotros podemos tener después de Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo, por supuesto, es el ejemplo de Pablo. Ya en otras ocasiones hemos hablado de Pablo, que a Pablo realmente no le faltaba nada. Diríamos intelectualmente, económicamente. Pablo lo había dejado todo por el amor de Cristo. Pablo entendió cuál era el verdadero mensaje del Evangelio. Y nos lo quiere dejar dicho aquí ahora con esta oración, que le está mandando a la iglesia aún estando en una necesidad, aún estando preso, sin saber qué sería de él. Cómo su corazón, vemos cómo su corazón late por esos amigos, por esas personas que conoció y que fueron y son parte de él en ese momento. Ahora él se encuentra lejos, se encuentra preso en Roma y el contenido de su oración refleja. Nosotros podemos ver en el contenido de esta oración que estamos viendo el conocimiento que él tenía de Cristo, forjado en él, en todo su ser. Y esto es algo que debemos de tomar muy en cuenta de la manera en que Pablo ora y el conocimiento en Cristo que él tiene, que se ve reflejado en esta oración. ¿Cómo se ve reflejado ese conocimiento que Pablo tenía? Mis amados hermanos, definitivamente que el contenido de nuestras oraciones revelan cuál es el propósito de nuestros corazones. O sea, qué estamos atravesando, en qué estamos pensando, a qué le estamos dando prioridad en nuestras vidas. Cuando revisamos esas oraciones de Pablo, que Pablo hace a lo largo de todas sus epístolas, nosotros podemos darnos cuenta sobre todas las cosas, de su profundo amor, no solo por Cristo, sino también por el prójimo. Y una preocupación genuina para que el creyente sea fortalecido en Cristo. Fíjense bien, es fortalecerse en Cristo, y lo vamos a estar viendo ahora mismo, más que en cualquier otra cosa. Lo que Pablo oraba revela lo que Cristo había hecho en su interior, cómo había transformado esa vida, ese ser interior de Pablo, cómo había quedado transformado. Y podemos observar que Pablo casi no se detiene prácticamente
en sus necesidades, en las necesidades quizás cotidianas que al hombre le pasan. Pablo no se está deteniendo en eso. Pablo tiene una necesidad. De hecho, Pablo no sabía si iba a salir vivo de ahí. Y él le está escribiendo a la iglesia, aún estando en esa necesidad, para que la iglesia no desmaye a causa de las tribulaciones que está sufriendo Pablo. Fíjense, una iglesia que está preocupada por las tribulaciones de Pablo. Una iglesia que está preocupada. Y casi siempre esas oraciones están enfocadas y forjadas hacia el otro, hacia el creyente, hacia su fortalecimiento espiritual, más que cualquier otra cosa. Y probablemente esta sea, según muchos escritores, la segunda oración más importante de toda la Biblia, según muchos escritores serios, después de la oración modelo. Ahora, vamos a ver esa oración. Vamos a ver esa oración, versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas. Pablo está diciendo que por esa causa él está doblando sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo vuelve a hacer referencia a lo que es la gran salvación y nacimiento de la iglesia que Dios ha creado a través de Cristo. Por eso es que dice, por esta razón. Por esta razón. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa que Dios trajo salvación? Lo que pasa es que esto es ya una conexión, una continuidad. Por esta causa, dice, bueno, por esta causa, esa es la conexión con los capítulos 1 y 2, donde Pablo ha descrito todas las bendiciones que nosotros hemos tenido en Cristo Jesús. Pablo conecta esas bendiciones con esa necesidad que está teniendo la iglesia en ese momento. Se la está recordando en oración ahora mismo. ¿Cuál es la causa? Dios trajo salvación. Dios dio nacimiento a la iglesia, al nuevo cuerpo de creyentes que él está construyendo. Eso lo podemos ver en el capítulo 2 de Efesios. Y esta es la gran causa por la que Pablo ora. La oración es tan importante que hizo que Pablo, fíjense bien, doblara su rodilla. Claro que podemos orar como nosotros entendamos, porque lo importante que debe de estar arrodillado y dispuesto es nuestro corazón. Ahora, vamos a hacer referencia aquí a esto, a doblar la rodilla. Es en una reverencia tal como para podernos explicar cómo era que él estaba orando por esa iglesia, cómo era, y el amor y el respeto y la inclinación que tenía su corazón hacia nuestro Señor Jesucristo. Doblaba sus rodillas postrándose en una señal de una necesidad, diríamos que desesperada, postrándose en señal de una necesidad de dependencia también. De dependencia. Jesucristo vino al mundo a revelar a Dios. Eso fue lo que vino Jesucristo. A demostrar a los hombres cómo es Dios. Y antes de Cristo los hombres tenían la idea de que Dios estaba alejado, distante, que no se preocupaba por el hombre y su mundo. Antes las personas tenían entendido eso. Y hoy muchas veces pudiera pasarnos por la mente a nosotros y por nuestros corazones que el Señor está lejos de nuestros problemas, que está desconectado mientras nosotros padecemos, mientras sufrimos, que hay una desconexión, que no está al tanto, que no les importamos. Y no es así. No es así. Cristo reveló que esto no era cierto. Dios está cerca y está interesado en tus necesidades y en la mía hoy en día, de la misma manera
que lo estaba por la necesidad, interesado por las necesidades de Pablo y de la iglesia. Hay un interés genuino. Y el punto es este, mis amados hermanos, cuando Pablo oró a Dios, el Padre, a Dios el Padre del Señor Jesucristo, cuando Pablo oró, estaba orando a Dios, al Dios que escucharía y respondería a su oración. Él estaba seguro de eso. Él estaba seguro. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer aquí es, si cuando nosotros oramos tenemos esa seguridad o lo hacemos con duda. Y yo sé que muchas veces nos asalta la duda a nosotros, que lo que nos falta es fe. ¿No se han dado cuenta que el estándar de la fe es un granito de mostaza? El Señor no nos pide a nosotros una mega fe, ni nos pide una semilla de aguacate injerto de fe, del tamaño de un... No, ese no es el tamaño. Es de un granito de mostaza. Ese es el estándar. El Señor está tan claro en nuestra incapacidad por nuestro pecado, por la caída, que lo que le está pidiendo a usted, a mí, al mismo Pablo, es un granito de mostaza. Una fe de una semillita tan pequeña que cuando se va cultivando va creciendo en cada uno de nosotros. Por eso es el estándar. Pablo oró sabiendo y con la certeza, con la seguridad de que Dios escucharía y que Dios respondería a su oración. Pablo conocía al Dios verdadero. Pablo conocía sus beneficios. Él estaba plenamente seguro a quien le estaba orando. Ese Dios que le había salvado, estando muerto él en delitos y pecados. Y si lo había salvado de esa muerte eterna y espiritual, ¿qué no haría ese Dios misericordioso, que son sus misericordias nuevas cada mañana, ante cualquier petición que vaya de acuerdo a su voluntad? Vamos a ver ahora que estas peticiones, ante estas necesidades, van de acuerdo a la voluntad del Señor en la vida del creyente. Es por esa razón que Pablo dice en ese versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. La Nueva Traducción Viviente dice, el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Habiendo entonces visto estos dos versículos, nos hacemos esta pregunta. ¿Dónde usted cree? Y yo mismo. ¿Dónde debe ser fortalecido el creyente? ¿Dónde? En mis posesiones. En los logros que yo quiero obtener, que no está mal. No, nada de eso, eso no está mal. ¿Dónde es que el Señor nos quiere fortalecer? En su espíritu. Porque no es que mis problemas se van a ir, yo los voy a tener ahí. No es que mis necesidades se van a terrenales, se van a erradicar como por arte de magia, van a estar ahí. La intención del Señor es fortalecernos en lo interior. Después de la salvación, esa es su primera gran intención y lo que debe anhelar el creyente para estar fortalecidos en las pruebas y las necesidades. O sea, mi oración debe ir dirigida hacia que el Señor me fortalezca, que infunde en mi confianza, que yo me llene de confianza ante cualquier necesidad. Es allí que debe de ser fortalecido el creyente con poder. ¿Por qué? Porque es el único modo en que podemos vencer la carne con todas sus debilidades. Y esa es la única forma en la que usted y yo podemos conquistar la tentación, el pecado,
Podemos sobreponernos a eso, a la angustia, a la misma muerte, en estos días que hemos tenido miedo muchos de morir, ¿o no? ¿O no? Es por el medio de ese fortalecimiento interno que nosotros podemos superar los problemas y las pruebas. No es que se van a ir, es que voy a estar en ellos fortalecidos, con mi mente clara, seguro de quien yo he creído, de quien mora dentro de mí, seguro de mi identidad como creyente, hacia dónde yo voy, quién yo soy, quién yo soy aún a pesar de las adversidades, quién yo soy. Con ese fortalecimiento podemos incluso superarnos y conquistar el egoísmo que muchas veces nos arropa, la mundanalidad, la enfermedad, incluso hasta cuando estamos enfermos, sentirnos aún confiados y seguros dentro de las enfermedades, sin temor. Podemos conquistar el sufrimiento, los problemas, las circunstancias. Léanse después las bendiciones del Señor en los capítulos 1 y 2. Está lleno de las bendiciones del Señor. Y en el capítulo 1, de los versículos 3 al 14, léanla. No nos vamos a detener a eso. A eso es lo que Pablo está apelando, a esa introducción de más de 2 capítulos que él ha hecho. Y lo conecta y dice, por esta causa, mirando lo que le está pasando a la iglesia. Porque es la única forma, ese fortalecimiento interior, en que nosotros podemos reclamar todas esas bendiciones de Dios. Sí, hermano, las bendiciones de Dios no son las posesiones de este mundo. Ese es el error. El error de muchos creyentes hoy es que piensan que son bendecidos de acuerdo a lo que pueden conseguir. Falso. Vuelvo y repito lo que alguien dijo, no lo recuerdo. Si yo soy lo que tengo y se me quita, ¿quién soy yo entonces? Las bendiciones no es lo que yo consiga. Si el Señor quiere, me puede bendecir con cosas materiales, lo que Él quiera. Eso, él es soberano. Pero es que mi complacencia, mi seguridad, mi fortalecimiento no va a estar dependiendo de lo que yo tenga de una manera material, de una manera física, sino de una manera espiritual. Ese es mi fortalecimiento. Porque yo con ese fortalecimiento puedo manejar lo mucho o lo poco que llegue a mi vida. Esa es la única forma de que el creyente tiene para reclamar todas las bendiciones de Dios y cumplir su propósito. El creyente debe ser fortalecido con poder. Nosotros, usted y yo, a fin de que podamos alejarnos de los propósitos de la carne y que nos podamos centrar en las promesas eternas y el llamado de Dios. Si lo decimos de otra forma, su espíritu nos debe hacer fuertes y poderosos. Su espíritu nos debe hacer fuertes y poderosos. ¿Para qué? Para hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que ese es el problema. Que la mayoría de las veces no hacemos todo lo que Él quiere que hagamos. Y debemos de ser fortalecidos es para hacer lo que Él quiere que hagamos en su buena voluntad. Porque haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, nosotros mismos vamos a encontrar felicidad, gozo, plenitud. Para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es la fuente de la fortaleza del hombre? El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, en el interior. Esa es mi fuente, esa es tu fuente. Y a eso es lo que nosotros debemos de apelar en momentos como estos, a través de la lectura de la palabra, el conocimiento de esas promesas y abrazarlas.
Abrazarlas con seguridad. Abrazarlas con seguridad. ¿Cómo sabemos que Dios oirá y responderá a nuestra oración? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Dios nos dará la fuerza y este poder de fortalecimiento que usted y yo necesitamos? Bueno, el versículo 16 lo dice. Vamos a leerlo el 16. Para que os dé, dice ese versículo 16. Miren, para que os dé. ¿A quién? A usted y a mí, ¿verdad? ¿Conforme a qué? ¿A las riquezas de la gloria de este mundo? No. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Eso es lo que usted y yo debemos de buscar. Buscar los beneficios y las bendiciones de las riquezas de su gloria. Porque eso es lo que usted y yo necesitamos. Lo otro viene por añadidura. Vamos a seguir leyendo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, coma, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Ven? ¿Qué es lo que debemos de buscar y lo que Pablo está orando para que le dé a la iglesia en un momento de necesidad? Las riquezas de su gloria son las que fortalecen al ser humano y al creyente. ¿Cuáles son esas riquezas de su gloria? La vamos a ver más adelante. Conforme, dice la palabra, conforme a las riquezas. Son muchas, son innumerables. De su gloria. Las riquezas de la gloria de Dios. ¿Dónde podemos ver las riquezas de su gloria? Un pequeñito ejemplo. ¿Dónde la podemos ver la riqueza de su gloria? En Jesucristo. En Jesucristo. Es la gracia gloriosa y la salvación de Dios reveladas en el Señor, en Jesucristo, hacia nosotros. ¿Cómo hemos sido bendecidos en Cristo desde la eternidad? Recuerden, léanse capítulo 1 y 2 en sus casas después. Hermanos, mis amados, Dios nos ama. Y esto no es un cliché, no es por decirlo, es de verdad. Póngase a pensar en ese amor. Medite en el amor de Jesucristo. Si usted medita en el amor de Jesucristo, se le pone la piel como gallina ahora mismo. Meditemos unos segundos en eso. Dios nos ama. Nos ha demostrado su amor a través de su Hijo. Usted y yo no conocemos, no entendemos ese tipo de amor. No lo entendemos. No entendemos cómo alguien puede dar a su único hijo. Yo no me imagino dando a Samuel, por ejemplo, si fuera mi único hijo. Yo no me lo imagino eso. Eso es incomprensible para mí. Pero las pruebas están ahí, lo vio. Ese es el motivo por el cual él nos fortalecerá con poder por medio de su espíritu. Ese es el motivo. Efesios 2. Efesios capítulo del 4 al 10, pero yo nada más voy a leer el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, esas buenas obras para las cuales hemos nosotros sido llamados. Y parte de esas buenas obras es orar por los santos y por los no salvos. Hemos sido llamados a eso. Y eso es lo que está haciendo Pablo ahora mismo desde una cárcel. Él dobla sus rodillas, como dice ese versículo 14, porque fue hecho para buenas obras. Y en este
Y es por esto que en este versículo 16 dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El objetivo de Dios es fortalecernos interiormente. Ese es su objetivo. Y es por eso lo que nosotros debemos de afianzar y afincar nuestras oraciones en el Señor. Señor, gracias, Padre. Fortalece, mi Señor, en ti. Señor, yo confío en ti, en tus promesas. Hazme fuerte cada día más, pero en ti, no en mí, no en Valentín, en ti, Señor, hazme fuerte. Hay un segundo objetivo, y es que Cristo habite, que Cristo more, es decir, que gobierne y reine en nuestros corazones por medio de la fe. Y versículo 17, ¿para qué? ¿Para qué? El para qué de para qué se lo estoy yo poniendo ahora mismo. ¿Para qué debemos de ser fortalecidos en el hombre interior? Para que habite Cristo por la fe. Pues nosotros necesitamos a Cristo por la fe para enfrentar nuestras necesidades y todas las cosas que nosotros tenemos frente a nosotros, por las cosas en las cuales estamos luchando. Pero debemos de fortalecernos primero. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, por la fe. Debemos de tener fe en esa obra de esa cruz, en lo que hizo Cristo, en el amor de Dios expresado a través de Jesucristo, su Hijo, para nosotros. A fin de que arraigados y cimentados en amor, en el amor que Él nos da. La palabra aquí, habitar o morar, significa como, quiere significar como vivir en un hogar, radicarse, establecerse, que quede establecido el amor de Cristo. ¿Y qué significa esta solicitud? Que Cristo de esta manera permanece dentro del creyente, dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros, que el creyente, que usted y yo estemos conscientes de Cristo dentro de nuestros corazones y que le permitamos a Él controlar nuestras vidas. Porque no se lo permitimos. Señor, controla mi vida. Yo no quiero controlarla, contrólala tú. Yo te entrego el control de mi vida. Debemos de permitirle a Cristo controlar y guiar nuestras vidas de forma permanente, de forma constante, porque Cristo está en su hogar. Él está establecido de manera permanente en nuestros corazones. Entonces debemos dejarlo que Él controle. Que tenemos lucha con eso, sí es verdad. No estamos diciendo que no, pero esa es la oración que le debemos de pedir a diario. Es verdad. Porque eso es lo que nos va a nosotros a fortalecer e infundir confianza. Eso es la presencia de Cristo dentro de uno que nos motiva a seguirlo a Él mismo, cimentados por el mismo amor que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo que Pablo dice en ese versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios. En el versículo 18, ¿por qué Pablo ora? ¿Por qué Pablo ora? Pablo ora porque es fundamental que usted y yo, los creyentes, entendamos el plan eterno de Dios. Si no lo entendemos, estamos desenfocados entonces. Y como decíamos el pastor Angel y yo, trabajando en venta, no tiramos el tirón donde lo tenemos que tirar. Y gastamos más balas de la cuenta. Es que debemos de entender el plan de Dios. Un creyente debe de entender el plan de Dios. Que no se trata de mí, se trata del Señor.
primero que todas las cosas, de su gloriosa salvación, todo lo que él ha descubierto, todo lo que ha descubierto Pablo en estos capítulos del 1 al 3, hasta esta oración, quiere que nosotros lo sepamos. Todo lo que Pablo ha descubierto, él quiere ahora, en esta oración, que el creyente, que usted y yo lo sepamos, al igual que la iglesia en ese momento, que son las grandes bendiciones de Dios, en el capítulo 1, el conocimiento y el poder de Dios que está en el capítulo 1, la misericordia y la gracia de Dios del capítulo 2, la reconciliación y la paz obtenida por Cristo en ese capítulo 2, la iglesia, quién y qué es la iglesia en ese mismo capítulo 2. Y ahora en este capítulo 3, el nuevo cuerpo de personas que Dios está formando, que es ese gran misterio de Cristo, que desde gentiles y no gentiles ha formado su iglesia en Cristo Jesús. Miren, cuanto más comprendamos esto, cuanto más el creyente comprenda estas verdades, más entregará su vida a Cristo. Un error común que tenemos es que al no comprender muchas verdades, pedimos mal. Pedimos mal y pensamos que si no somos bendecidos con cosas que nosotros pedimos externas, ya el Señor no está obrando. Pero lo que me está diciendo es que quiere que yo me fortalezca internamente, más que cualquier otra cosa. Porque con mi fortalecimiento interno en Él, yo podré manejar todos los problemas que estoy teniendo ahora mismo. El apóstol Pablo anhela que comprendamos las cosas espirituales. Versículo 18. Seáis plenamente capaces. Miren cómo dice Pablo aquí, plenamente capaces. Si lo está diciendo Pablo, porque él sabe que nosotros podemos. De comprender. Es un asunto de comprensión. De comprender con todos los santos, o sea, entre todos nosotros, los santos, los apartados para Dios, por medio de Jesucristo, santo, eso es lo que significa, apartado para el Señor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, todo el conocimiento del plan de Dios para todos sus hijos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y es totalmente, mis amados, imposible entender y experimentar el amor de Cristo de verdad, en toda su magnitud. Eso, yo sé que es dificultoso por nuestra propia condición en sí misma. Pero debemos orar para que Dios nos ayude a aprender cada vez más de su amor y debemos solicitarle eso a diario. Es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad nuestra. Señor, ayúdame a entender tu plan en mi vida, a conocerte más que cualquier otra cosa, aún en medio de esta pandemia y de las necesidades que yo tenga. Señor, yo quiero entenderte. Ayúdame a hacer tu voluntad. Porque eso me hará vivir una vida de gozo. Créame que eso es así. El punto es este: nosotros somos responsables de orar para que Dios nos llene constantemente. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de un anciano de la iglesia. Es una responsabilidad individual orar para que el Señor nos llene constantemente de su presencia y que nos inunde de la plenitud de Dios. Es un acto de continuo que no podemos dejar de hacerlo. Ese buscar el fortalecimiento interno espiritual y llenarnos de él, de su palabra, de sus promesas. Pablo
quiere que conozcamos realmente el amor de Cristo. Él quiere. Eso es lo que Él quiere en esta oración. Y eso es lo que usted y yo también debemos de orar los unos por los otros. Nosotros debemos de orar los unos por los otros para que realmente conozcamos el amor de Cristo principalmente, más que se resuelva cualquier otro problema. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo. ¿Ven? ¿Ven? ¿Cómo va? Ese versículo 18 dice, capaces de comprender con todos los santos, y sigue en el 19, y de conocer el amor de Cristo. Esa es la oración de Pablo. Dice que excede, conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo hace eso. El amor de Cristo. Y es por eso, hermanos, que Pablo está orando. Hermanos, Dios es capaz de hacer lo que nosotros le pedimos y más. Yo le lanzo un reto a ustedes, mi amada iglesia. Oren por eso como Pablo lo está haciendo todos los días en su vida y ustedes verán el resultado. Ustedes verán que aunque ustedes estén navegando en un bote y aunque haya mucha tormenta y tempestad, usted va a sentir tranquilidad y seguridad. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Se asustó en la barca. No se acordaba que Jesús estaba ahí con él. No se acordaba de eso. Y esa es la oración que nosotros tenemos que hacer en estos días. Pedirle al Señor que nos fortalezca más que cualquier otra cosa. No que nos dé otra cosa, sino que me fortalezca. Porque los problemas están ahí y vamos a seguir tratando hasta que partamos de este mundo y el Señor nos lleve. Dios es capaz de darnos más de lo que nosotros le pedimos. Mucho más, abundantemente, más de lo que podemos pensar. Él va más allá de toda solicitud, sobrepasa y hace más de lo que pidamos, superando hasta nuestras necesidades. Él nos sorprende. Pídele al Señor que lo sorprenda. Recuerdo mucho lo de nuestra hermana pastora Luisa. Señor, sorpréndeme. Una de las oraciones de ella, sorpréndeme, Señor. Yo quiero vivir más de ti. Más de lo que podamos pensar. ¿Qué dice ese versículo 20? Mira el versículo 20 lo que dice. Véalo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, grábese eso, todas las cosas, no, ahí no se queda ni una, está abarcándolo todo, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque muchas veces no lo entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Somos hijos y estamos escondidos en Cristo. Dice la palabra, y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces no entendemos eso del Señor. Nosotros estamos pensando una cosa, pero el Señor quiere darnos otra. Usted está pensando que el problema suyo
se resuelve teniendo tal cosa y Él te dice, yo lo que quiero es fortalecerte. Más que darte en este momento o resolverte este problema temporal o esta necesidad temporal que tú tienes. Yo lo que quiero es fortalecerte primero. El Señor es capaz de cumplir las promesas, aunque no la veamos, aunque la veamos humanamente imposible. Él la cumple. Lo que nos hace falta es confiar y orar con confianza, pidiendo como tenemos que pedir, mis amados. Miren, créanme que yo lo he vivido en esta época, más que cualquier otra época de mi vida. Mis amados hermanos, yo pienso que deberíamos de meditar en esos puntos, en cuáles están siendo los motivos de nuestras oraciones. Yo creo que debemos de meditar con sinceridad y honestidad. ¿Estamos orando para que el Señor nos fortalezca o solo por metas personales y particulares? No está mal que oremos por metas personales particulares. Vamos a darle el orden que se merece. Vamos a pedirle al Señor primero que nos fortalezca. Eso es lo primero que Él quiere. Lo otro viene por añadidura. ¿Cuál es su necesidad, mi hermano? La mía yo la conozco. Usted sabe la suya. Y el Señor sabe las de todos. Y el Señor sabe que la necesidad primordial que nosotros tenemos es ser fortalecidos en el interior. Esa es la bendición más grande que Él nos puede dar, junto con su Hijo. Pablo nos está recordando que el motivo principal de nuestra oración es para fortalecimiento interno, para que Cristo sea quien realmente gobierne y reine en nuestras vidas, para que nos cimentemos en su amor, para que conozcamos el amor de Cristo y seamos verdaderamente llenos de la plenitud de Dios. Eso es lo que Pablo está orando para la iglesia. Y eso es lo que Pablo nos está invitando a nosotros en esta mañana, por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Para que nos cimentemos en su amor, para que conozcamos el amor de Cristo y seamos verdaderamente llenos de la plenitud de Dios. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios al responder la oración y al hacer todo esto por nosotros? Bendecirnos a la manera de Él y que Él sea glorificado en la iglesia a través de Jesucristo, como lo dice en los versículos 20 y 21. Vamos a orar, mis amados hermanos. Oh, Pablo, tú estabas preso, mi Dios, cuando orabas por los santos y por la iglesia. Tenías tus propias necesidades y aún así tú doblabas las rodillas por otro, Señor. Tú no estabas pensando en tu necesidad, mi Dios, tú estabas pensando en el otro. Porque tú sabías que el Señor conocía tus necesidades. Oh Pablo, gracias, porque por medio de la inspiración del Espíritu Santo tú has escrito esto para dejarnos, Señor. El orar por el fortalecimiento interno del otro, aún estando en necesidad. No cesaba, Señor, de dar gracias por todo y por otros en tus oraciones para que sean llenos del conocimiento de Dios y cimienten, Señor, sus vidas en el amor de Dios. Señor, ayúdanos a hacer eso a nosotros mismos también. Ayúdanos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por haber inspirado a este hombre para transmitir a su iglesia las bondades y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios, gracias por estas palabras, Señor, que tu palabra haya caído, Señor, en nuestros corazones, en tierra fértil, y nos haya bendecido en esta mañana. Yo oro por aquel que tenga una necesidad. Tú conoces las necesidades de cada quien, mi Dios. Y yo quiero orar en esta mañana como Pablo, para que mis hermanos sean fortalecidos en su interior por la gracia de tu Hijo Jesucristo. Que tú los bendiga, que tú aumentes su fe, su confianza. Oh, mi Dios, que piensen en ti primero y en el otro.
y que confíen, Señor, en que tú harás y que tú darás por añadidura, mi Dios, que tú tienes cuidado de nosotros y que tú nos darás de acuerdo a las riquezas en gloria tuya, el ser bendecidos de una manera espiritualmente fuerte. Gracias, Padre, por tu palabra, que tú bendigas a tu pueblo, que tú fortalezcas a tu pueblo en esta mañana, que puedan seguir juntos y podamos seguir juntos, peleando, como dice tu palabra, la buena batalla de la fe, porque es la mejor batalla, la única batalla buena es la de la fe, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.